Bienvenidos a todos, mi nombre es Mirla Iris Castellano y hoy junto con mis compañeros abordaremos un tema del derecho romano denominado los procedimientos civiles romanos y específicamente trataremos sobre el procedimiento formulario. Al respecto puedo decir que las acciones de la ley fueron reemplazadas por el procedimiento formulario, llamado así porque el magistrado redacta y entrega las partes de una fórmula, es decir, una especie de instrucción escrita que indica al juez la cuestión a resolver, dándole el poder de juzgar. Es designado también con el nombre de procedimiento ordinario, porque el magistrado no juzga por sí mismo más que en casos excepcionales, limitándose desde un principio a organizar la segunda parte de la instancia que debe realizarse delante del juez. Es decir, él ordina judicio. Los procesos pues se juzgan secundum ordinem judiciorum, y cuando por esa acción el magistrado decide él mismo, de tal forma que la diferencia se dice que establece extraordinario. Según la opinión más acreditada o las opiniones más acreditadas, el procedimiento formulario nació como ocasión de los procesos entre ciudadanos y peregrinos o entre peregrinos, siendo en iguales casos inaplicables las acciones de la ley. El pretor peregrino, encargado especialmente de esta jurisdicción, había imaginado resumir brevemente en un escrito o fórmula los hechos a comprobar para la solución del litigio y confiar esta comprobación a los recuperadores, dándoles el poder de condenar o absolver al demandado. Este sistema se hubiera generalizado poco a poco y se hubiese aún más perfeccionado si la ley Aebutia lo hubiera sancionado definitivamente. Desde entonces fueron dispensadas las partes de cumplir injure con sus riesgos y peligros. Las solemnidades que hasta entonces se les había impuesto, siendo el magistrado quien debía redactar para cada género del proceso las fórmulas, y su autoridad en lo sucesivo quedaba sancionada por el derecho civil. Para establecer la transición entre el antiguo y el nuevo sistema de procedimiento, presentaba desde luego varias dificultades la composición de estas fórmulas. Al respecto, el pretor solía administrar la justicia en el foro, vestido con la toga praetexta, sentado en la sella culuris, provista de una plataforma con ruedas que transportaban los licores del magistrado, y colocada esta sobre un estrado, llamado también tribunal. A esto se llamaba acto pro tribunali. En ocasiones, para solución de casos menos trascendentes, actuaba de plano, esto es, sin presidir el tribunal. El procedimiento civil romano, aunque no son completamente desconocidas las formalidades de la condictio, lo más probable es que el pretor, para las acciones en que este procedimiento era aplicable, se limitara a incorporar en la fórmula las palabras que contenían el rito. Esta conjetura adquiere una gran fuerza por esta doble consideración que el nombre del condictio designa, todavía bajo el sistema formulario, las acciones que estaban sometidas a estas leyes actio y que, según Gallo, la fórmula de estas acciones por las cuales se reclamaba una cantidad de dinero o cualquier otra cosa determinada, tienen por ellas mismas toda su fuerza y no contienen ficción de la condictio, de donde se deduce que se reproducen las mismas palabras de esta acción de la ley. Es de suponer que sería lo mismo para las acciones del dominio de la iudis postulatio y para la mayor parte de las acciones de buena fe, en cuanto a las que se autorizaba el procedimiento de la ignoris capio. El pretor usaba otro medio, que era redactar la fórmula con ayuda de una ficción, dando poder al juez
para condenar al demandado a la cantidad que debía de haber entregado antes para liberar la prenda. Estas son las únicas indicaciones habidas por la fuente a propósito de las acciones in personam en cuanto a las acciones in rem, a las cuales se aplicaba el procedimiento per sacramentum, quedaron sometidas delante del tribunal de los centurios, pero en los casos que por motivos que ignoramos podían los procesos de esta naturaleza ser llevados delante del jude, se hizo necesaria la aplicación del sistema formulario según la ley aebutia. Se hizo más difícil por las complicaciones del actio sacramentum y el pretor solo llegó progresivamente a la redacción de una fórmula, dando completa satisfacción al demandante. Se procedió primero per exponsionem. Las partes tenían que hacer delante del magistrado y a imitación del actio sacramenti una especie de apuesta al sujeto del derecho disputado. El demandante, que reclamaba un esclavo, interrogaba al demandado diciendo: si homo quod deagitur ex jures quaritum meus ex certesius nomus daré responder, a lo que el demandado respondía: espondeo. Mi nombre es José Agustín Villarroel y de acuerdo con la idea del compañero Cristian Piña, la esponsio era ya usada bajo las acciones de la ley y había reemplazado al dispositivo del sacramento, pero aquí, en lugar de constituir una verdadera apuesta, no es más que un procedimiento desviado para empezar el proceso a imagen de la actio sacramenti. Por eso es inútil que el demandado pretenda estipular a su vez el non restipulatum. Solo debe dar caución para la ejecución eventual del juicio pro preate litis et vindiciarum después de la esponsio. El pretor redactaba que una fórmula donde el demandante emitía la pretensión de que la suma apostada le fuese pagada es de esta cuestión sobre lo que trata el debate in judicio, y en que interviene la decisión del juez, pero si el demandado pierde el proceso, no paga nunca la cantidad prometida, la apuesta no resulta seria y la esponsio es prejudicial pero no penal. El proceso per exponsione aplicado a la reivindicatio y a otras acciones reales presentaba estos inconvenientes. Número 1. El juez declaraba del lado de quien estaba el derecho, pero para llegar a un resultado definitivo, si el demandado no restituía, el demandante quedaba sin duda obligado a intentar una nueva persecución contra él y contra las cauciones. Por razón de la promesa que quien había hecho, esto originaba mucha lentitud. Número 2. Lo mismo que la actio sacramenti, este procedimiento no podía ajustarse a relaciones de derecho más o menos complicadas, como se presenta casi siempre en la práctica. Estas imperfecciones provocan la creación de una nueva fórmula llamada petitoria. Se aplicó desde luego a la rei vindicata. La fórmula petitoria se distingue por los dos caracteres siguientes. Número 1. No hay esponsio. La fórmula es entregada sin ninguna formalidad previa y tiene la verdadera causa del proceso. El demandante reclama la misma cosa de la cual se dice propietario. Y número 2, el juez está investido
de procesos más extensos. No se limita solamente a decir de qué lado está el derecho, pronunciare o declarare. Gracias. Tales fueron el origen y el desarrollo del sistema formulario que quedó en vigor durante todo el periodo clásico del derecho romano. Si pasamos al estudio detallado del procedimiento, encontraremos como regla general la división de las instancias en dos grandes fases. Sin embargo, había cierto número de asuntos sobre los cuales el magistrado fallaba él mismo, sin enviar a las partes delante del juez. Esta orden judicial, procesos continúan, comisiones o persecuciones extraordinarias. Antes de hablar de estos casos excepcionales, debemos estudiar las dos fases que comprenden el procedimiento ordinario, las cuales se resumen de la siguiente manera. Primero, delante del magistrado se precisan las cuestiones a resolver. La fórmula queda entregada en la primera parte del proceso. Se determinan los litis constatio en juicio. Delante del juez se suministran las pruebas y se sostiene el asunto. Y la segunda parte se termina con la sentencia. El proceso formulario se desarrolla al igual que el de las dos legi acciones en dos etapas. Una ante el pretor, llamada iun iuri, y la otra ante el juez. Se llevaron por escrito y es el procedimiento usado hasta la época clásica. Debe además, caso de ser reconocida como fundada la pretensión del demandante, sacar las consecuencias de su declaración y fija también las restituciones debidas por el demandado, ordenándole efectuarlas. Si el demandado no obedece, le condena a pagar una cantidad equivalente. Esta fórmula tenía la ventaja de hacer el procedimiento más rápido y sencillo, aparte de que si la condena era aún pecuniaria, según la regla general, existía ya cierta tendencia para obtener un resultado más perfecto, puesto que el juez, antes de condenar, ordenaba la restitución del mismo objeto del proceso. Después de esta innovación, la reivindicatio pudo ejercitarse de tres maneras diferentes: por exponsionem, por fórmula pretoriana o por sacramento, delante de los centuvirus. Pero la fórmula petitoria hizo caer lentamente en desuso el procedimiento por exponsionem. Este mismo proceso se realizó también para las otras acciones in rem. El pretor aplicó fórmulas análogas a la fórmula petitoria, donde el juez tenía además el poder arbitrium de fijar antes de condenar las restituciones que debía operar el demandado. Estas fórmulas llamadas arbitrarias se extendieron también a ciertas acciones in persona. Fórmula. La fórmula es una instrucción por escrito que el magistrado envía al juez para que absuelva o condene al demandado si se comprueban determinados supuestos. La fórmula estaba dividida en distintas partes. Se iniciaba con el nombramiento del juez elegido. Podían ser uno o varios jueces. La intención o intentio es donde se expresa la pretensión del demandante. Y esta intención podía ser, o esta pretensión podía ser una pretensión cierta cuando se pretende un objeto determinado, o una pretensión incierta o intención incierta cuando el objeto que se está pretendiendo todavía no ha sido determinado, es un incertum, y el juez lo precisará. C. Hay un intentio in ius concepta, que es cuando la acción está basada en el derecho civil, o el ius civile. D. Algunos romanistas hablan de una llamada intentio in factum concepta, que está basada en un hecho al que el pretor ha prometido protección. E. La intentio in personam, que es para reclamar a un deudor, y la intentio in rem, que es para reclamar una cosa. Esa intentio se expresa por un conjunto de palabras bien estrictas en latín
que tenían un significado particular y que era usado de la misma forma para todos los casos. E incluso salirse de esa fórmula podía significar la pérdida de la pretensión, la pérdida de la demanda. Los juicios de intención cierta podían perderse por pedir más de lo debido, o llamado pluris petitio, y existían 4 casos. Pluris petitio in re, en atención al objeto, por ejemplo, cuando alguien pide 20.000 en lugar de los 10.000 que se le deben. La pluris petitio tempore era en razón del tiempo, era cuando se pedía antes del plazo convenido como vencimiento de la obligación. C. Había un pluris petitio loco en razón del lugar, cuando se pretende en un lugar distinto del convenido. Y hay un pluris petitio causa, que era por razón de la causa, cuando se reclamaba suprimiendo la elección que tenía el deudor, por ejemplo, en una obligación alternativa. En ocasiones, la fórmula puede constar únicamente de intentio. Es el caso de los praejudicia, en donde se pretende obtener una declaración, por ejemplo, si una persona es o no libertó de otra, lo que permitiría establecer posteriormente una acción. Otra de las partes de la fórmula era la demostración, la demonstratio, cuando el objeto de la pretensión es indeterminado, es incierto. La intención o la intentio requiere de una prueba previa demostración, que es donde se explica la causa de la intención o pretensión. Cuarta parte, la adjudicación o adjudicatio, es la cláusula de la fórmula que faculta al juez para hacer atribuciones de propiedad. Esto se presenta en las acciones divisorias, la actio familia, la comuni dividendo o el finium reguladorum. La exceptio es una cláusula que se inserta en la fórmula a petición del demandado y que contiene una defensa que tiende a paralizar la intención del demandante. 7. La replicatio o triplicatio. De la misma manera que el demandado opone una excepción para neutralizar la acción, el actor podía interponer una replicación contra la excepción y así subsecuentemente el demandado podía seguir oponiendo otras triplicaciones. Eran algo así como alegatos. La praescriptio o prescripción es una cláusula que tiene como fin el evitar los efectos consultivos de la litis contestatio. Por ejemplo, cuando el demandante reclama las mensualidades vencidas de un arrendamiento, si no lo aclara mediante una prescriptio, perdería el pleito por pedir más de lo que se le debe. Las prescriptio se dan en favor del actor, o sea, son pro actore, y en derecho antiguo también en favor del demandado, o sea, pro reo. Estas, en derecho clásico, se sustituyen por las excepciones. Tales eran las fórmulas que se utilizaban durante el proceso formulario. Ese proceso tenía la característica de que todo estaba escrito. A pesar de que fueran casos distintos, a pesar de que las pretensiones y lo que se estuviera solicitando fueran cosas distintas, en ese afán tipificador de todo, de los legisladores romanos de la época, ellos pretendían que todo se metiera, se encauzara por esta forma de manifestación de la acción en el derecho. Es decir, se llamó procedimiento formulario porque todo estaba escrito en fórmulas, la manera de pedir, la manera de responder, la manera de actuar del demandante, la manera de responder del demandado. Todo era una fórmula que estaba prescrita, que la escribían otros juristas con anterioridad y el juez se limitaba a revisar los atenuantes, los agravantes y las variaciones en generales de la acción que estaba pretendiendo el demandante, para tomar una decisión en relación con cada caso que se le hacía de su conocimiento. Tal era el tipo de proceso de acción denominado el proceso formulario.